Vamos a la palabra del Señor en esta tarde. Quiero invitarles al libro de Lucas, capítulo 7, versículo 34. Libro de Lucas, capítulo 7, versículo 34. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Y nuestro tema para esta tarde se titula Jesús, amigo de pecadores. Tenemos aquello del versículo 34 y en relación a esto vamos a estar hoy día predicando el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación. Cuando leemos los Evangelios, uno de los aspectos más hermosos de la vida de nuestro Señor, de Cristo, es que Él tendía la mano, su misericordia a todo tipo de personas, en cualquier condición. Lo vemos sanando ciegos, lo vemos también dando vista o permitiendo oír a los sordos, de distinta índole, de todo tipo de condición el Señor extendía su misericordia. Y entre este tipo de personas tenemos a dos que son presentados aquí en el versículo número 34. Se les reconoce como publicanos y en segundo lugar también están los que son llamados pecadores aquí. Los publicanos eran judíos que trabajaban para el Imperio Romano recaudando impuestos. Por lo tanto, tal como en estos tiempos, ¿no es cierto? Cuando nos enfrentamos a las instituciones que recaudan esto, no siempre son amados. Bueno, en aquellos años eran muy odiados estos publicanos o recaudadores de impuestos porque estaban aprovechándose de la libertad que le daba el imperio para cobrar todo tipo de impuestos, más allá de lo que eventualmente el imperio le exigía. Así que ellos son los publicanos. Y en segundo lugar están los pecadores, a los que se les reconoce usualmente como borrachos y prostitutas, lo más, digamos, profundamente evidente con respecto a los pecadores. Así que ambos eran odiados, ambos eran despreciados y ambos eran alejados de la vida religiosa y también de la vida social, estaban circunscritos solamente a reunirse con personas en su misma condición, en su misma realidad. De hecho, en el contexto religioso, estas personas eran muy mal miradas, de hecho eran consideradas indignas, eran consideradas como la escoria de la sociedad, así que estaba prohibido reunirse con ellos, porque a los religiosos los llevaban a ser impuros, porque los igualaban a los ladrones, los igualaban a los asesinos, por lo tanto reunirse con ellos de acuerdo a leyes ceremoniales lo hacían impuro. Así que debían alejarse, estaban ajenos a cualquier relación religiosa o social. Entonces, aquí tenemos a nuestro Señor en el libro de Lucas preguntándose a qué va a comparar a los hombres de esta generación y a qué son semejantes. Él va a manifestar cómo es la característica de las personas que viven en aquellos años, pero obviamente esta es una descripción perfecta de lo que ha sido la humanidad en toda época. De hecho, usa una ilustración cuando vemos los relatos paralelos también, de algunos muchachos, como dice aquí el versículo número 32, semejantes esta generación a los muchachos sentados en la plaza. Usa la ilustración de algunos niños, tal vez, o jóvenes, que están organizando un juego. Así que un grupo de ellos comienzan a conversar, mira, hagamos algo. ¿Qué tal si jugamos al matrimonio? Ya, tú eres el novio, tú eres la novia, ustedes son los testigos, acá están este tipo de personas, acá está el que los va a casar. Y hay otro grupo de personas que están mirando todo esto, amigos de estos niños tal vez dentro del grupo. Y básicamente lo que dicen, mira, eso es muy entretenido. Tocamos flauta y no bailasteis. Otro relato nos presenta de una manera diferente, pero ese es el sentido. Hagamos esto, no, eso es muy entretenido. Ya, entonces, bueno, hagamos otra cosa. Juguemos a que alguien muere, así que hagamos un ataúd en la mente y dejamos a alguien que esté ahí, y otro alguien inmediatamente dice, no, eso es algo muy triste. Eso es algo que la verdad es que no tampoco me agrada. Y esto define en gran parte lo que es el corazón, lo que es la esencia de la incredulidad. Entonces la descripción que nuestro Señor hace aquí de esta generación también describe perfectamente a cada persona incrédula que ha vivido
en la historia. Está describiendo el Señor el corazón, la esencia de lo que es la incredulidad. No creen, pero tampoco quieren creer. Tampoco desean oír acerca de Dios. Si alguien les dice una cosa, no es que es así. Si les dice otra cosa, no es que esto es asá. Siempre hay excusas para poder responder ante lo que el Señor nos llama por medio del Evangelio. Los incrédulos son personas que no creen tener nada de qué arrepentirse, por ejemplo. No creen tener nada del por qué ir delante del Señor confesando sus pecados, porque piensan que no lo son. Por su altivez, por el orgullo que está en su corazón, tampoco ven la necesidad de un Salvador. Tampoco ven la necesidad de alguien que pague por aquellos pecados, porque dicen no tenerlos. Así que por ende también la incredulidad, que es un asunto del corazón, nos muestra que son ciegos a su pecado, son ciegos a su realidad espiritual. Entonces esta descripción que hace el Señor aquí, debemos reconocer que es una descripción no solamente de aquella generación, sino es una descripción del corazón humano. El corazón de la incredulidad aquí está presente. No, eso es muy entretenido, no, eso es muy triste. No quieren creer. Han decidido no creer. No hay absolutamente ningún deseo sincero de oír acerca de Dios. Así que es debido a esto que simplemente buscan motivos para justificarse, razones, y se aprovecharán de cualquier circunstancia para poder precisamente rechazar el Evangelio. Y eso es lo que viene a continuación acá. Porque ahora toma esta ilustración que él usa para enrostrarle algo que había ocurrido. En primer lugar, vino Juan el Bautista. Él no comía pan ni bebía vino. Esa era la característica de la vida de Juan el Bautista. Así que él simplemente anunciaba al Mesías, pero como no comía ni bebía, entonces ellos decían, tiene demonio. Es muy duro, es muy severo Juan el Bautista. Pero ahora viene el Señor, que es muy amoroso, que el Señor sí come y bebe, y ahora lo acusan. Acusaban a Juan el Bautista de tener demonio por hacer esto ahora, que acusan a Jesús, de decir, bueno, él es un comilón y él es un bebedor de vino, es amigo de publicanos y pecadores. ¿Se da cuenta? Ahí está el corazón de la incredulidad. No quieren creer. Lo que niegan en algún momento, y ocurre lo que ellos están negando, simplemente toman otras excusas para poder rechazar el Evangelio. ¿Por qué? Porque estas personas a los cuales el Señor les hablaba aquí, que eran los fariseos y los intérpretes de la ley, como está en el versículo número 30, habían decidido no creer porque ellos se creían justos en su propia opinión. Así que el Señor presenta aquí a estos hombres como diciéndole a Jesús, amigo de publicanos y de pecadores. Por cierto, el Señor sí es amigo de pecadores, pero no en el sentido en el que tal vez alguien puede pensar. Nuestro Señor no es amigo de pecadores en el sentido de que es pecador como ellos. Muy por el contrario, la Biblia dice que el Señor no hay pecado en Él, no hay engaño en Él. De hecho, cuando lo tuvieron que acusar, tuvieron que levantar testigos falsos, porque no había nada de qué acusar externamente a nuestro Señor. Tampoco es amigo de pecadores en el sentido de pasar por alto el pecado, como que no importara, o como incentivando el pecado. No ese es el sentido en el que nuestro Señor es reconocido como amigo de pecadores. Es en un sentido mucho más profundo que nosotros debemos comprender esta verdad. No es en relación a condescender o incentivar o pasar por alto el pecado, sino que Él vino a salvar y libertarnos del pecado en el cual están inmersos. Allí es donde entendemos que Jesús es amigo de pecadores. No está de acuerdo con lo que ellos hacen, sino que Él vino desde el cielo para precisamente poder salvar y libertar a aquellos hombres que son esclavos del pecado. Se identifica con el hombre para ser su representante y muestra la bondad de Dios, muestra la misericordia de Dios, ahora dando la bienvenida a pecadores abiertos al Evangelio que se lamentan por el pecado y vienen entonces poniendo toda su confianza en Cristo como el único que puede darles comunión con Dios. Entonces no debemos malinterpretar este reconocimiento que algunos hacen acerca de Cristo. Él es amigo, no en el sentido de condescender con ellos en su pecado, sino amigo en el sentido de que vino
para poder librarlos de aquella terrible condición y traerlos a una realidad completa y absolutamente diferente. Porque Él vino a salvar lo que se había perdido. Esa es la gran obra, la gran misión de Cristo. Él vino a salvar, vino a buscar lo que se había perdido. Así que por ende no nos sorprende que el Señor llame a los hombres. El Señor constantemente llame a los hombres a estar a cuentas con Él y lo hace por medio del llamado del Evangelio. ¿Cuál es? Arrepentirse y creer en el Evangelio. El arrepentimiento y la fe, la confianza sincera en Cristo. Ahora, ¿cómo resumimos el Evangelio? Este Evangelio que el Señor nos llama a creer. En primer lugar, el Evangelio es una buena noticia. De esa manera entendemos el Evangelio. Es una buena nueva. Es una buena noticia que nos habla en primer lugar de perdón. Nos habla también de reconciliación. Y es una buena noticia que nos habla acerca de misericordia. Pero para entender estas cosas, de perdón, reconciliación, misericordia, esta buena noticia debemos entenderla a la luz de una mala noticia. Y cuando hablamos de perdón, es porque hemos pecado. Cuando hablamos de perdón es porque somos pecadores. Somos pecadores en primer lugar por naturaleza. Tenemos un corazón que está completamente corrompido por el pecado. Así que aún nuestras mejores obras, las mejores cosas que podamos hacer, como decíamos esta mañana, están contaminadas por el pecado. Por lo tanto, por ninguna obra nosotros podemos ser aceptos delante de Dios. Y si me permite usar la misma ilustración que usé en la mañana, tener muy buenas obras simplemente es como tener un montón de dinero, tal vez una cantidad inimaginable de dinero, pero que está manchado y que ningún banco te lo va a recibir, no tiene valor. Ha perdido todo su valor nominal. ¿Por qué? Porque ya está completamente dañado. Así es el alma de la persona. Así es un hombre pecador. Puede tener muy buenas obras. Puede ser un buen vecino, un buen amigo, un buen esposo, todo lo que tú quieras. Pero todo aquello está contaminado por el pecado, de tal manera que aquello no tiene ningún valor delante de Dios en asuntos espirituales. Así que es una buena noticia de perdón porque hemos pecado, y hemos pecado porque en primer lugar somos pecadores. Hay un principio, hay una naturaleza en nosotros que está corrompida. Y luego con el paso de los años entonces comienza este pecado a manifestarse de manera consciente. De manera ahora que planeamos el pecar, buscamos aquellas cosas que satisfacen nuestra vida. Así que por ende es imposible cumplir las normas de Dios, sino más bien cada día lo que hacemos es hacer cosas en contra de Dios. Y no solamente por medio de actos, sino también por medio de motivaciones, porque muchas de las buenas obras que se hacen, detrás de aquello hay una mala motivación o hay una incorrecta motivación. Simplemente a veces queremos satisfacer nuestros deseos, a veces queremos satisfacer nuestros anhelos, o a veces queremos agrandar nuestro nombre en la sociedad y hacemos las cosas buenas simplemente con un objetivo egoísta. Y esa es la manera como estas buenas acciones están contaminadas por el pecado, que lo hacen sin ningún valor espiritual, sin ningún mérito para presentar delante del Señor. Así que es una buena noticia de perdón a la luz de esta realidad de que hemos pecado, porque somos pecadores y por ende es imposible que podamos cumplir las normas de Dios. Si pensamos en un cuaderno, usualmente uso esta ilustración, nos puede ayudar una vez más, donde en cada hoja esté escrita todo lo que hemos hecho mal delante del Señor en un día. Yo le aseguro algo, que nadie de los que está aquí presente tiene una hoja en blanco. Si cada hoja fuera un día de la vida, hay algo allí que hemos hecho en contra de Dios. No considerar ya su pecado delante del Señor. No apartar el día del Señor es un pecado delante de Él porque expresamente Él lo manda en sus mandamientos. Cuando nos llama a acordarnos del día del Señor, acordarnos de estar santificando este día, buscando las cosas de Dios. Tal vez nos hemos puesto a nosotros como nuestro propio Dios y todo lo que hacemos lo hacemos para servirnos a nosotros mismos o a algún ser querido. Y todo aquello entonces no es más que una demostración de la imposibilidad que el hombre tiene por naturaleza de cumplir las demandas de Dios y, como mencioné, aún aquellas buenas obras ya están contaminadas por el pecado, algo con lo cual el Señor no se ha de relacionar. Así que es una buena noticia de perdón porque hemos pecado, porque somos pecadores. Pero es una buena noticia de reconciliación porque hay enemistad contra Dios. Esa es la realidad natural del hombre. No deseamos a Dios, no queremos oírle, sino más bien queremos
autogobernarnos. Queremos hacer nuestra vida para nosotros mismos, definir lo que es bueno, lo que es malo, olvidándonos completamente de lo que Dios ha mandado. Pero ahora hay reconciliación. Aquellos que son enemigos, ahora hay comunión. Y la buena nueva también es de misericordia, porque nuestro Dios, nuestro Señor, no nos da lo que merecemos. De esa manera se entiende misericordia, no darnos lo que merecemos. ¿Cuáles son aquellas cosas que merecemos por ser pecadores y enemigos de Dios? No es más que llevar la ira de Dios por nuestro pecado. Pero ¿qué hace Él en su misericordia? No nos da lo que merecemos, sino que Él extiende su gracia hacia nosotros. Ese favor inmerecido, estando lejos de Dios, Él extiende su gracia a nosotros para que podamos comprender y entender todo lo que el Señor ha hecho en favor de pecadores y nos atrae en arrepentimiento a Él y en confianza a Dios. Eso es lo que es el Evangelio, una buena noticia, de perdón por cuanto éramos pecadores, de reconciliación por cuanto somos enemigos delante de Dios por naturaleza, y de misericordia al no darnos lo que merecemos, que es la condenación eterna, sino ahora Él nos extiende su gracia y nos traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Ese es Cristo, todo lo que Él hace en favor de pecadores. Y Él vino a llamar a pecadores. Él vino a llamar a publicanos y a pecadores y a hacer por ellos lo que no pueden lograr por sí mismos. ¿Cuáles son esas cosas que, a la luz de lo que hemos hablado, no pueden lograr por sí mismos? En primer lugar, el hombre por naturaleza, dado su realidad de la cual hemos hablado, no puede lograr la obediencia plena a Dios. Porque esas son las demandas de Dios. Obediencia total, plena, completa. Usando la ilustración, ese cuaderno no debería tener ni siquiera un puntito por ahí anotado en alguna hoja, porque lo que Dios pide es una obediencia total, completa a sus normas. Y como no podemos hacerlo, lo que hizo nuestro Señor precisamente es hacer aquello. Cuando vino a esta tierra, tomó una naturaleza humana y Él vivió en una obediencia completa a las normas de Dios. No hubo pecado en Él, no hubo engaño, no hubo maldad, no hubo mentira, no hubo orgullo. Nada de aquello hubo en nuestro Señor. Él se sometió voluntariamente en obediencia completa a las normas de Dios. Pero además hizo algo. No solamente vivió la vida que no podemos nosotros vivir, sino que Él compró el perdón por medio de su obra en la cruz del Calvario. Él hizo aquella obra que el hombre tampoco podría hacer, pagar por el pecado, pagar y llevar las consecuencias de la maldad delante de Dios. Eso es lo que nuestro Señor hizo. Una vida perfecta, una vida de obediencia activa a todas sus normas, pero también Él fue a la cruz del Calvario a llevar las consecuencias del pecado. La pregunta es, si Él no cometió pecado, ¿cuáles fueron las consecuencias del pecado que llevó? Por supuesto, lo hizo en favor de pecadores, que no pueden vivir la vida que Dios demanda y tampoco pueden pagar por el pecado que ellos han cometido delante de Dios. Y hay una razón por qué el infierno es eterno. Ni aun pagando en la eternidad el hombre podría estar a cuentas con Dios. Ni aun pasando la eternidad y más allá de la eternidad, el hombre podría pagar o saldar su deuda para con Dios. Así que como es imposible para el hombre, lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario, precisamente fue comprimir el castigo eterno de todos aquellos que iban a creer. Y no puedo explicar esto más allá de esto. Y el Señor, nuestro Dios, lo tomó y lo cargó sobre Él en la cruz del Calvario. Eso es un verdadero amigo. Hoy día los jóvenes ven la amistad como alguien que simplemente consienta en tu pecado, consienta en el estilo de vida que llevas, que te comparte aquellas cosas que a Dios no le agradan, que vivas una vida licenciosa, te incentivan a la desobediencia a los padres, por ejemplo, o al maltrato, o a disfrutar la vida usando medios que finalmente terminan dañando nuestro ser. Pero este es un verdadero amigo que vino de las cortes celestiales, tomando una naturaleza humana, las propias limitaciones de un ser humano para poder comprar la salvación que nos iba a dar comunión con Dios, perdón, reconciliación y su misericordia. Eso es un verdadero amigo, Jesús amigo de pecadores. Ahora, estos publicanos y pecadores nos ilustran también una verdad espiritual, que es otro asunto que quiero tratar en esta tarde. Porque el Señor, por medio de esto, nos está mostrando la verdadera compasión, a pesar de la realidad en la cual ellos se encontraban,
a pesar de la circunstancia en la que ellos vivían, lejos de Dios, en este caso odiados por la sociedad, pero aplicándolo espiritualmente, nos ilustra esta realidad espiritual. Personas lejos de Dios, en enemistad, indiferentes, rebeldes, ingratos, sin considerar a Dios en sus caminos. El Señor vino con este propósito de reconciliar, de traer comunión, de perdonar y poner una nueva realidad en la vida de aquellos hombres para con Dios. Y esa sumisión y nada lo apartó de su propósito, salvar lo que se había perdido. Romanos 5:8 es un hermoso versículo que tenemos en la palabra del Señor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿De qué manera? En que siendo pecadores, por naturaleza, por práctica, siendo enemigos de Dios, sin merecer más que la condenación eterna, siendo pecadores, dice que Cristo murió por nosotros. Así que por medio también de este relato que nos da Cristo en este Evangelio, podemos comprender que el Señor vino por aquellos que no tienen esperanza fuera de un mediador. Los fariseos confiaban en su propia justicia. Ellos confiaban en sí mismos, confiaban en sus ceremonias, confiaban en externalidades, pensando que sus esfuerzos, sus privaciones, bastaban para poder merecerse el cielo. Y ellos estaban completamente alejados de la gracia de Dios. Pero el Señor vino a publicanos y pecadores, aquellos que no tienen esperanza fuera de un mediador, aquellos que reconocen que no hay esperanza para ellos, a no ser por un mediador, alguien que pueda hacer la obra que ellos no hacen y que precisamente Cristo vino a hacer, como ya acabo de mencionar. Vino por aquellos que piden a Él que les reciba y le dicen, ten compasión de mí. Ese fue el clamor de uno de los hombres a quien Él sanó. Le piden luz para poder entender y iluminar las tinieblas en las cuales han vivido, para comprender lo que ellos son delante de nuestro Dios. Pero también piden al Señor misericordia al ver su miseria, al ver que no hay nada que puedan ofrecer, que no hay nada que ellos puedan obrar en su favor. Se ven como seres miserables, como pobres en espíritu, en completa bancarrota espiritual. Así que le piden al Señor su misericordia. También por quienes reconocen que no hay ningún mérito que les pueda hacer dignos, ningún mérito que les pueda acercar, ningún esfuerzo humano que les haga merecerse algún bien espiritual. Vino por aquellos que reconocen que la salvación no es otra cosa, sino que un don de Dios. Un don de Dios. Ya no buscan excusa para cada argumento que se pueda levantar al Evangelio. Ya no dicen, no es que esto es asá, y luego no es que esto es así. No es que dicen, Juan el Bautista no comía ni bebía, él tiene demonio. Y luego cuando alguien que venía y comía con pecadores decían, mira, él es un comilón y un glotón. Ya no hay excusa. Saben que no hay esperanza fuera de Cristo, saben y le piden a Él que le pueda dar compasión, ilumine sus tinieblas, misericordia, que no hay nada que ellos puedan hacer para ser dignos. Y reconocen que si han de ser salvos no es otra cosa que un acto soberano y lleno de gracia de Dios. Pero hay algo más que se nos presenta en esta frase, amigo de publicanos y de pecadores. Y esta es una hermosa enseñanza, porque nos enseña que nadie, estos eran los hombres odiados por el pueblo, los que jamás alguien iba a invitar a su hogar, ellos estaban limitados a juntarse con los de su misma condición. Pero se nos enseña que nadie, absolutamente nadie, está fuera de la gracia de Dios. Nadie está tan lejos al punto que la gracia de Dios no le pueda alcanzar. Nadie está tan lejos como para poder decir, nunca habrá salvación para mí. Al presentar a publicanos y pecadores, se nos enseña, nos recuerda esta hermosa verdad. Nadie está fuera del alcance de la gracia de nuestro Dios. Ahora, ¿cómo obra el Señor? ¿Cómo atrae el Señor a aquellos que han de ser salvos? Lo hace por medio de la predicación del Evangelio, por medio de los argumentos que son entregados, por medio de las razones que son dadas a conocer. Se nos presenta y se nos habla acerca de Dios, de sus normas, nuestra imposibilidad producto de nuestra condición pecaminosa, todo lo que hemos hablado. Se nos provee un Salvador, se nos muestra lo que Él hizo, su obediencia activa, su obediencia pasiva en la cruz del Calvario. Y luego llama al hombre, debes arrepentirte de tus pecados y debes confiar en Cristo, reconocer que no hay nada en ti. Entonces, cada vez que escuchamos esto, que oímos,
Dios va preparando el corazón. No sé, hoy día hay máquinas, pero antiguamente cuando se trabajaba con fierro, seguramente has escuchado lo que es un yunque, se calentaba el fierro con fuego al rojo vivo y recién ahí se ponía sobre el yunque y con un combo le empezaban a pegar para poder darle la forma que se quería. Hoy día las máquinas ayudan mucho a esto, pero aún así se requiere calentar a fuego vivo. Y así trabaja el Señor. Va preparando nuestro corazón por medio del Evangelio. Va allí golpeando con ternura, con amor, para poder entonces obrar en nuestra vida. Somos despertados a esta realidad que antes no entendíamos. Eso no es para mí, decíamos. Eso es para otros, eso es para los necios. Estas cosas no van conmigo. Mira, yo soy un sabio. Yo no puedo creer ese tipo de cosas. Y de repente el Señor comienza a obrar, a darnos cuenta de nuestra realidad, de nuestra situación delante del Señor. Él trae un nuevo corazón, ahora hay un nuevo pensar. Hay un deseo de obediencia a Dios, un deseo de agradarle, un deseo de no vivir para mí mismo, sino para agradar a Dios. Quita todo rechazo, toda animadversión a Dios, toda excusa. Comienza a ser derribado por medio de la respuesta que el Evangelio de Salvación trae. El Señor nos guía al arrepentimiento, trayendo vergüenza por nuestro pecado. Ese pecado que antes disfrutábamos. De un momento a otro comenzamos a sentir vergüenza por él, una vergüenza creciente. Hay convicción de pecado, de cuánto Dios odia el pecado, de las consecuencias eternas del pecado. Y viene entonces ese dolor en nuestra alma por haber pecado en contra de Dios. Y también nos conduce a la confianza en Cristo. De que por mucho que lloremos, no podemos nosotros pagar por nuestro pecado, así que nos arrepentimos, sentimos dolor por haber ofendido a Dios, pero ahora ponemos la confianza en Cristo. Que todo lo que Él hizo allí en la cruz del Calvario es suficiente. Ya no necesitamos más, no hay ceremonia, no hay rito, no hay obra, no hay mérito, nada que pueda transformar mi corazón, sino tan solo Cristo y su obra redentora en la cruz es quien me puede dar perdón, me puede limpiar y me puede hacer completamente nuevo. Esa es la manera como el Señor obra, como el Señor trabaja en pecadores, en publicanos, en hombres que reconocen que fuera de Cristo no hay esperanza. Ahora quiero concluir, si me acompaña el libro de Marcos, por favor, capítulo 2. Porque vamos a ver un ejemplo de la conversión de un publicano. Y qué interesante es cuando lo entendemos o lo vemos a la luz de lo que vemos en Lucas 7, porque aquí encontramos un hombre Leví, también llamado Mateo, que era un publicano. De hecho, el versículo 14 del capítulo 2 de Marcos lo presenta. Vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Así que este era un hombre odiado por el pueblo. Si se ha de juntar con personas, ha de ser de su misma realidad. Pero mira, viene el Señor. Y por medio de una palabra, todo cambió en la vida de este hombre. Simplemente, el Señor pasó por ahí y le dijo, sígueme. Y él, levantándose, le siguió. Puede sonar trivial esto, pero él lo que estaba haciendo con levantarse y seguir al Maestro era cambiar toda su vida. Porque el momento que se fuera de aquel lugar, jamás iba a poder ser un recaudador de impuestos. Jamás iba a poder volver a su antiguo trabajo. Estaba perdiendo a sus amigos, estaba perdiendo su trabajo, estaba perdiendo todo aquello por causa de seguir a Cristo. Un simple llamado de Cristo transformó la vida de este publicano. Un simple llamado del Señor, de la gracia obrando en el corazón, le llevó a levantarse y salir de allí. Finalmente, inclusive llegó a ser un apóstol. Pero por otro lado, aquellos que confían en sí mismos no desean oír. No desean oír. Más bien, como dice el libro de Hechos, cuando Esteban estaba predicando, antes de ser muerto, dice que a las personas que estaban allí a su lado le rechinaban los dientes, le crujían los dientes al oír lo que Esteban estaba predicando. Ellos no querían oír. Ellos eran justos en su propia opinión. Así que sea un llamado simple pero profundo a la vez, como el que Cristo le hizo a Leví, sígueme. O un mensaje desarrollado con todos los puntos, como lo hizo Esteban, un hermoso mensaje. Aquellos que viven en la autojusticia manifiestan la esencia de la incredulidad. No quieren creer. Juan el Bautista come y bebe, o no come y bebe, no, tiene demonio. Jesús come y bebe, es amigo de pecadores, es un comilón, es un glotón.
Así que allí tenemos un ejemplo de un publicano que vino a la fe producto del llamado del Señor. Dios preparando el corazón, despertando una realidad, trayendo una nueva vida, quitando la animadversión, trayendo arrepentimiento y confianza en Cristo. Y concluyo entonces. Mi pregunta, ¿piensas que hay algo más que el hombre pueda hacer para ser salvo? ¿Piensas que hay algo más que tú puedes hacer para merecerte la salvación? ¿Para pasar de muerte a vida? Por cierto que no. La salvación es una obra de Dios. La pregunta es, ¿qué hacer entonces? ¿Simplemente hay algo que podamos hacer para mover la gracia de Dios? ¿Alguna obra, un mérito, un esfuerzo? ¿Alguna ceremonia, algún rito? ¿Algún lugar donde peregrinar? Nada de aquello. Solo debes confiar en Cristo. No hay salvación fuera de Él. Debes reconocer, en primer lugar, tu incapacidad producto de ser pecador. Debes reconocer el gran amor de Dios, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Debes reconocer que si en el camino que Dios ha dejado para ser salvo no hay más que condenación eterna. Así que reconoces ahora que Cristo es el Salvador, confías en Él y crees que todo lo que Él hizo en la cruz del Calvario es suficiente. Y no hay nada más que pueda ser hecho para que tú puedas alcanzar perdón de pecados y vida eterna. Eso es el Evangelio, queridos amigos. Nadie como esto, nada como esto, y nadie como Cristo. Ven a Él, confiesa tus pecados. Esta es mi realidad, esto es lo que he hecho, esto ha sido mi vida, Señor. Pero también sé que Cristo pagó por todos y cada uno de ellos, pasados, presentes y futuros, en la cruz del Calvario. Si tú lo haces con sinceridad, la Biblia dice que Él te recibirá, como lo hizo con Leví, como lo hizo con Lucas, como lo hizo con Juan, como lo hizo con tantos hombres, el leproso, el paralítico, lo hará. Te recibirá, te hará disfrutar de las dichas eternas y gloriosas que Él ha preparado para todos aquellos que le reconocen como el único y personal Salvador. Que el Señor nos ayude a todos.